siempre ese conocimiento que adquirimos nos va a servir para esa idea de negocio. Les podemos regalar una página web. Hola y bienvenidos una vez más a esta sesión donde les traigo un amigo de tecnología para que nos cuente un poco sobre su experiencia y nos dé uno que otro consejo. En esta oportunidad le traigo una persona experta en marketing digital y emprendedor. Realmente no sé cómo es que hace para tener tantas cosas al mismo tiempo. Así que le damos una fuerte bienvenida a Santiago Posada. ¿Qué más, Santi? ¿Bien o no? Bien, ¿y vos, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien, ratos sin vernos. Sí, bastante tiempo. Santi. ¿Qué tal si te presentas, te introduces personalmente? ¿Quién es Santiago? Bueno, Santiago es una persona, como vos lo decías, apasionado por todo el tema digital, emprendedor, digamos que con muchas ideas en la cabeza y cada día pues tratando de materializar cada una de esas ideas. Llevo mucho tiempo en este tema del marketing digital. En algún momento cruzamos caminos, trabajamos juntos, hicimos cosas. Y ese Santiago Posada, pues una persona que realmente le ha apostado al emprendimiento, le ha apostado al país, le ha apostado en creer en crear empresas, en fortalecerse pues como una de las pymes que ayuda a todas estas familias colombianas. Soñador, ¿qué más te puedo decir? Digamos que full estudiando, full trabajando, full siempre querer estar en la vanguardia, querer tener conocimiento todos los días. Y ya que hablaste como en tema del estudio y esto, cuéntanos cómo te involucraste en este mundo del marketing digital. ¿Estudiaste, llegaste de coincidencia o siempre has sido un emprendedor desde pequeño? Y porque yo conozco que el marketing a Colombia nos llegó pues un poco tarde, entonces ¿cómo te involucraste ahí? Yo creo que yo empecé el marketing, digamos que cuando apenas estaba empezando, cuando apenas lo conocíamos, pues era, nuestro punto de referencia era España, pues ni siquiera eran los países cercanos, sino era España, pues que en ese momento uno pensar en dar ese salto de que mi referente fuera España, donde es un país primer mundo, y pues aquí somos un país tercer mundo, pues era venir y traer todas esas estrategias y acoplarlas pues a nuestro país, pues era uno de los primeros retos, ¿cierto? Y el solamente hecho de querer hacerlo, el emprendimiento creo que nace, que es algo que lo tiene cada persona y no quiere decir que es que emprender es crear empresa. Digamos que ahí es donde yo siempre parto de emprender es siempre pues ese elemento diferenciador que vos tenés y que le puedes aportar a una empresa. Pues no solamente es emprender, es decir, yo voy a crear mi propio negocio y tengo esta idea y lo voy a hacer, no. Emprender va más allá de... Y dígame, hablando de emprender, ¿cuál fue como tus primeras barreras o estrelladas contra el mundo de la vida real? ¿Qué es uno tener como el concepto, como mirar ese mercado de que me estás hablando como de España y tratarlo introducir a Colombia, como esas diferencias culturales o qué vistes ahí, con qué te enfrentaste? Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, es cuando estamos hablando de que estás emprendiendo, normalmente el emprendimiento nace es porque tú tienes esa necesidad o ese entusiasmo de desarrollar algo muy propio y muy personal, ¿cierto? Eso propio y muy personal siempre va ligado de ese sueño de ser mi propio jefe, ¿cierto? Que lo tenemos muy enmarcado aquí en Latinoamérica. Lo que pasa es que a ti te cuentan siempre el lado bonito de la historia y normalmente siempre conocemos ese lado bonito de la historia, ¿cierto? Ese es el lado donde yo lo que hago es trabajo, estoy como un ratoncito por allá en mi casa, estoy haciendo cosas, me quedo 3, 4 de la mañana, pero eso nadie nunca lo ve. O sea, cuando te ven es cuando pues, ya eres o un referente o has tenido un éxito en uno de tus negocios o de tus emprendimientos. Ahí realmente es cuando te ven. Entonces, en mi momento, digamos que uno de los consejos que daría
es que cuando vas a emprender, no solamente te quedes en el sueño, o sea, uno de los grandes errores que cometemos es que no validamos muy bien o decimos, esta idea es única, o sea, y yo solamente tengo el valor absoluto sobre esto, no. Ahí es el piso de la realidad cuando ya realmente te enfrentas a un mercado, que normalmente el mercado es caníbal, o sea, cuando tú llegas a un mercado, no es que voy a hacer las cosas y me va a ir medio bien, a ti te va bien o te va mal, ¿cierto? Pero en ese momento es que uno aprende que si te va bien es porque estás haciendo bien las cosas, pero es porque entendiste que mi idea tiene unos aportes positivos que me están ayudando a dar ese elemento diferenciador y que si tiene falencias la puedo corregir en el momento o a través del camino. Claro. En esto que me comentas de que el mercado es un caníbal y que hay que probar las ideas y que hay que ir experimentando, ¿tienes alguna anécdota, alguna experiencia o nos puedes definir de pronto, para los que están un poco perdidos, cómo vos defines el marketing y cómo lo mezclas con tus propias ideas? ¿Cómo va jugando esas dos cosas al camino? Pues mira, el ejemplo lo tengo muy claro. El ejemplo fue en mi segundo emprendimiento. Yo empecé con un emprendimiento, marketing digital, donde realmente, claro, o sea, yo decía, yo traigo todo lo de España, lo traigo para acá, lo amoldo, pero empecé pensando que lo podía hacer yo con 2 o 3 actores, ¿cierto? Que eran mis aliados en ese momento. Eran las personas que estaban conmigo en el proyecto desde el inicio, pero nunca Aliados se refiere a colaboradores, otros compañeros que están trabajando contigo. colaboradores, socios. En ese momento tuve como colaboradores, socios, por decirlo así, que estaban conmigo y creyeron en su idea, pues creyeron en esta idea, en esa idea del momento y se metieron. Pues simplemente, obviamente el tema era una remuneración, pero se metieron, o sea, creyeron y le trabajaron antes de. Pero cuando tú estás pensando en un emprendimiento o en una idea de negocio, el primer obstáculo que te encuentras es el valor dinero, porque es donde dices, bueno, listo, sí, ¿y yo cómo voy a empezar esto? Yo necesito mercadeo, yo necesito cómo voy a vender, yo necesito quién me va a apoyar cuando yo esté en una reunión, yo necesito saber quién es el que se va a encargar de este tipo de cosas. Entonces, el error más grande que se comete en los emprendimientos es, desde el principio, no tener clara quiénes van a ser los actores. Entonces, yo sé que yo necesito 10 personas. En este momento puede que no tenga la capacidad operativa de pagarles o que no tenga el dinero, pero los puedo contratar freelance. Entonces, desde ese momento yo tengo que pensar, es eso, es listo, tengo los actores, sobre eso tengo que generar unas utilidades y sobre esas utilidades es lo que le tengo que venir a ofrecer a mis clientes. Primer consejo. Segundo consejo, cuando eso pasa, si yo hago todo lo contrario a lo que les venía contando y no tengo en cuenta esos actores, cuando mi empresa o emprendimiento empieza a crecer, yo no le puedo decir de un momento a otro a mis clientes que yo les voy a subir el servicio, simplemente porque me di cuenta que mi servicio necesita más actores. Entonces, eso que va a hacer, te va a llevar al fracaso. Me parece muy interesante el tema que uno tiene una idea, un sueño, pero no piensa inmediatamente cómo sostener la idea. Y me gustaría que profundizara un poco más sobre esta parte. O sea, ¿qué tan importante es tener el tema de las finanzas de la idea? Porque al comienzo de la idea no hay forma, o desde mi punto de vista, no entiendo cómo esa idea puede estar uno pensando en temas de los actores, de cuánto necesito, qué consejos o cómo uno sortea esas circunstancias. Pues digamos que lo primero y lo fundamental es capacitarse. O sea, uno puede tener muy buenas ideas, uno puede ser muy bueno en un tema, pero si uno no se capacita y no conoce un poco de todos estos factores que influyen en tu operación, pues
el día de mañana ese desconocimiento te va a salir caro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el otro consejo que se debe dar ahí o que se debe tener en cuenta? Es capacítate. O sea, si yo necesito conocer un poco de costos, necesito saber cuáles son los costos. En Latinoamérica tenemos un gran problema y es que siempre nos vamos por el camino feliz. Y el camino feliz es que yo voy a tener 10.000 clientes y que esto va a ser un éxito y que todo el tiempo siempre va a ser bueno. Y estamos en Latinoamérica. El problema es que van a llegar momentos en tu empresa que no van a ser los mejores. Y no van a ser los mejores no porque no estés haciendo las cosas bien, porque es el mercado. Entonces ahí es donde yo necesito conocer quiénes son mis actores, cuáles son mis gastos, cuáles son mis costos y cuál es mi nivel de operación, ¿cierto? Esto suena, hay veces puede sonar como pues, este tipo de que está hablando, que está diciendo. Digamos que todo se debe basar en un plan de emprendimiento, ¿cierto? Donde tengo que conocer cada una de esas aristas, donde yo hago un análisis de cómo está el mercado, cuál va a ser mi costo operacional. Cuando hablo de costo operacional, cuántas personas necesito, si necesito oficinas, si necesito punto de venta, si necesito cuántos empleados necesito para la administración, para la operación y para las ventas, ¿cierto? Es decir, que tener la idea y ser el putas en algo, por ejemplo, que sea el putas en programación, y porque soy muy bueno en programación, voy a montar una empresa de desarrollo de software, no es suficiente. Hay que contar otras cosas. Ajá. Sí, siempre tenías que tener ese tema, ¿cierto? De capacitarte un poco. O puedes subir otro tipo de cosas. Pues existen miles de formas también de crear ese emprendimiento. Puedes conseguirte socios, ¿cierto? Y socios no solamente tienen que ser accionistas de que den el valor del dinero, pueden ser socios que puedan aportar al equipo, ¿cierto? Yo recuerdo un emprendimiento que evaluaste el emprendimiento porque lo hiciste y digamos que nos diste un piso de realidad. En ese momento era un proyecto que pues, lo veíamos súper bomba. Gonzalo en ese momento creo que estabas trabajando en el éxito. En la empresa. Sí, estabas trabajando, no sé si le podemos decir pues que estabas trabajando en una empresa. Este es un canal libre donde cualquiera puede expresar sus ideas. Entonces, y esa empresa estaba muy enfocada a lo que yo quería hacer. Y recuerdo que yo no tenía, digamos que tenía los factores tanto de personas, pues pero teníamos el capital humano de administrativo, pero no teníamos el capital humano del conocimiento como tal. Teníamos el dinero, la capacidad, pero nos faltaba ese tema importante que era el técnico. Pues muchas veces también esa parte que cuando uno se ve quedado, pues cuando uno tiene un recurso que lo va a tener toda la vida y son los amigos. O sea, pregúntenles a los amigos, normalmente testen las cosas antes de gastarse un montón de tiempo y dinero haciendo todo, pues testen las cosas con la misma familia, con los mismos amigos. Mejor tener amigos que plata. Ahí está muy claro eso, ¿cierto? Ahí está muy claro eso, es mejor tener amigos que plata. Y en ese tener amigos de plata también te ahorran un montón de plata, porque pues, o sea, yo recuerdo, esa anécdota la recuerdo mucho porque llevábamos 7 meses, 8 meses, digamos que teniendo un tema estratégico, planteando todo el modelo de negocio, y llega este personaje y entre todos uno, con su parte técnica, nos tumbó todo el negocio. No fue mi intención realmente. No, apoyar. Realmente, pero lo hiciste bien, o sea, tampoco se pongan bravos con los amigos cuando eso suceda, o no vayan a pensar que lo están haciendo por mal, o sea, porque simplemente, porque muchas veces surgen esos cuestionamientos
y es, es que este no me quiere ver progresar, es que este me quiere tumbar la idea, o es que este se quiere quedar con mi idea, no. Eso sí, o sea, si ese tipo de cosas no se habla con todo el mundo. Si yo tengo una idea de negocio, pues tampoco es que la voy a ir a gritar a todo el mundo. Pero si tengo mi círculo cercano, mis personas, el Gonzalo es una persona muy cercana a mí, y sé que no, pues todo lo que yo le cuente lo va a hacer de la manera más profesional, me iba a ayudar en esto. Y eso pasó en ese momento. Y fue una idea de negocio que, pues, o sea, le trabajamos, como les venía comentando, 7 años, ¿cierto? Pero en esos es 7 años, no, 7 meses, perdón. Pero en esos 7 meses, pues, encontramos una persona que nos dio una luz más clara y que nos dimos cuenta que eso no había viabilidad. Entonces, también emprender también es esto, es equivocarse, es un montón de cosas. Pues yo les puedo decir que yo en este momento en la cabeza tengo 5 proyectos. De los 5 proyectos han salido 2 y los otros llevo años, o sea, son años que llevo trabajándole a esto. Y es eso, y es porque hay que validar bien, hay que hacer las cosas bien hechas, hay que tener todo muy claro, o sea, tienes que tener un mapa mental de todo tu negocio. Me parece muy interesante el tema de la validación, de usar el círculo cercano para apoyar y validar algunas ideas, donde de pronto uno esté un poco cojo en algunos temas, pero me causa algo de curiosidad el tema, uno ya tiene el plan, ya lo tiene andando, todo está funcionando y pasa algo en el mercado que rompe todo. No sé, hablemos de la pandemia. ¿Cómo viviste la pandemia? Pues mira, ese es yo creo que la pandemia a todos nos dejó muchos aprendizajes, o sea, nos cambió mucho la concepción de la vida, la manera como miramos los negocios y la misma vida. A mí pandemia me dio un gran aprendizaje, precisamente fue eso, o sea, yo llevaba 3 años con uno de estos emprendimientos, estaba empezando con uno de estos emprendimientos, llevaba 3 años, y también estaba ejecutando otros, ¿cierto? Estaba ahí, pero al que le estaba apostando más es el que lleva los 3 años y le estaba dando forma como al negocio, ya veía uno la luz al final del camino, como dicen por ahí, y veníamos muy bien. Resulta acontece que, pues, que el gremio en el que yo estaba fue uno de los más aporreados, era el tema de restaurantes y el tema de los hoteles. Entonces, eso también es importante. O sea, tú tienes que saber en qué momento bajarte del bus y decir, esto no. Pues, de pronto hablando de bajarse el bus, cuando el mercado cambia o tu idea cambia, tus conceptos que sostienen el negocio, las bases del negocio cambian, ¿cuáles son como esos ticsitos o esas señales que se ven de pronto? Pues, pucha, tengo que hacer algo, no sé, bajarme, cambiar o replantear. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, ahí mencionas 2 cosas muy importantes, ¿cierto? Realmente una de las cosas es que una empresa nunca puede ser estática, ¿cierto? O un modelo de negocio. El modelo de negocio se puede transformar. ¿Por qué? Simplemente porque ese es el medio, ese es el cambio, ¿cierto? Conozco una empresa, les puedo dar una empresa, una historia de una empresa. Toda la vida se dedicó todo al tema de impresión, todo era entonces hacían todo el tema de facturación, impresión, todo lo que era físico. Resulta acontece pues que ya todos sabemos que ya todo es digital, o sea, yo ya recibo mi factura por internet, yo recibo mis cosas por internet. Entonces, ¿qué pasó con esta empresa? Esta empresa lo único que hizo fue transformarse. Se metió en la onda o se metió en la necesidad que había. La necesidad que había era que ya todo tenía que ser digital. Ellos que empezaron a hacer, a transformar no dejaron de hacer su negocio porque su negocio lo siguieron haciendo, porque igual todavía tienen esa capacidad operativa de hacerlo y todavía tienen esos clientes. Pero gran parte de sus negocios se migró al área digital.
Y en esa migración ellos empezaron a cambiar. Entonces, ellos estuvieron ahí. Entonces, también es como un tip que uno debe tener en cuenta y es que tu negocio se puede transformar de la noche a la mañana. Y eso nos pasó con el COVID. Entonces, en mi caso era una empresa que llevaba 3 años en el mercado, llevábamos muy poquito y no teníamos como ese músculo financiero para poder decir, yo le apuesto al mercado, sigo ayudándolos, me sustento por 2 o 3 años más y podemos seguir. Entonces, en ese momento es donde uno debe, normalmente los latinoamericanos somos muy de corazón. Y Gonzalo y a mí nos pasó con un negocio. ¿Te acordás? Claro que sí. Nos pasó lo mismo. O sea, yo creo que si a mí no me hubiera pasado eso con Gonzalo, mi decisión en pandemia hubiera sido otra, ¿cierto? Entonces tampoco les dé miedo que les pasen ese tipo de cosas. O sea, el fracaso no tiene que ser un tema de pena o un tema de anularse uno como persona. Los fracasos muchas veces lo que generan son nuevas oportunidades, ¿cierto? De aprendizaje y inclusive de generar nuevos negocios. Es que siempre por ahí hay una frase que dice, en medio del caos también existe, en medio de un caos también existe una oportunidad, ¿cierto? Y normalmente es así. O sea, si vos te vas a dar cuenta, con el COVID que nos pasó, empezaron a surgir un montón de oportunidades de negocios donde la gente empezó, listo, nos dije, ¿qué nos empezó a pasar? Todos digitales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Transformarnos esos servicios ya no va a ser presencial, sino digital. De pronto, siempre se ha hablado como el tema de digitalizar los negocios, que entra el modo internet y que las cosas de ir transformándose, ¿cierto? Yo me he preguntado qué cosas yo debo de notar de mi negocio que yo deba mover al mundo digital o cómo yo me apoyo con esas herramientas, qué herramientas existen o quién me dice que yo debo hacer ese cambio o me quedo estático y muero, no sé, porque no he tenido negocios, pero desde tu experiencia cuéntanos un poco cómo identificar eso, si cambiar o no cambiar, qué hacer en esos casos para saber si mi negocio tiene que saltar a lo digital. No, lo que pasa es que, pues si me hablas de herramientas múltiples, o sea, hay CRMs, está el tema de una página web, está el tema de un chat. Hay muchas herramientas. O sea, realmente cuando hablan de digitalización, yo lo único que tengo que pensar es de qué manera, usando el Internet, puedo hacer que esas herramientas entren en los procesos de mis negocios. ¿Cierto? Yo soy enemigo número 1 de hacer una página simplemente porque es la moda, ¿cierto? Estar en Instagram porque todo el mundo está. Usar TikTok porque todo el mundo lo usa. Ese es el error número 1. ¿Cómo, hablando de las herramientas, porque a mí me pasa, porque una empresa siempre dice, debo tener la página web, debo posicionarla en Google, debo montarme a Facebook, Fanpage, Instagram, TikTok, no sé, ya hay muchas herramientas, YouTube, o sea, cuéntanos un poco sobre eso. Mira, normalmente como te venía diciendo, o sea, si yo voy a tener una página web, es porque va a ser parte de mi proceso de ventas, ¿cierto? Yo puedo tener ahí un catálogo de servicios, un catálogo de productos. Yo puedo generar una estrategia para recibir unos leads por esa parte, pero esa parte tiene que ir acompañada de un proceso comercial que van a llamar a la persona, van a acudir, van a hacer todo este tipo de cosas. Normalmente, ¿dónde ves mucho eso? ¿Y dónde se está utilizando mucho? Por ejemplo, en las agencias de viajes. Antes de pandemia, el proceso con ellos era inmediato, ¿cierto? Era un B2B donde yo iba a la agencia, preguntaba por los planes, no sé qué, todo eso. Llegó pandemia y la gente, ¿qué empezó a hacer? O sea, la gente empezó a consumir el producto de la agencia desde la página web. Desde la página web miro cuántos días me va a quedar, cuál es el tipo de plan que me sirve para mis vacaciones y la de mi familia.
y de ahí en adelante hago ese proceso. Entonces mira que se vuelve tu página web, y normalmente esa página web puede estar ligada a un CRM, se vuelve parte de tu negocio, de tu proceso de negocio. De pronto, como para hacer un paréntesis, ¿qué es un CRM? Custom Relation Manager. ¿Y eso para qué sirve? Eso simplemente es donde yo manejo la información de los clientes, o sea, de clientes potenciales y clientes actuales, qué productos consumieron, cuál ha sido la relación con la empresa, si realmente la relación con la empresa fue que dejaron un contacto porque les interesó un producto, o dejaron un contacto porque yo tengo un blog y en ese blog yo tengo información sobre una facturación electrónica. ¿Sí? Entonces, normalmente, ¿quiénes deben hacer esto? Por ejemplo, hay muchas empresas que nos encuentran en el mercado que tienen miles de Excel. O sea, entonces tiene la gerente de mercadeo tiene un Excel, los de costos tienen un Excel, los que manejan todo el tema de marketing digital tienen un Excel. Sin el Excel, el mundo de la economía no se moviera aparentemente de mi ignorancia, pero cuéntanos más. Pero entonces es eso, entonces como yo puedo, o sea, entonces la información que tiene en el Excel la persona de marketing digital es Juan Pérez Bolívar, ¿cierto? Y el de compras tiene Juan Bolívar. Y te vas a dar cuenta, y es el mismo Juan, ¿cierto? Cuando yo creo una estrategia digital, si yo tengo eso en diferentes partes, yo estoy consumiendo más recursos a la hora de hacer una estrategia, porque es que yo le estoy mandando el mismo mensaje a Juan Bolívar que a Juan Pérez Bolívar, y es la misma persona, ¿cierto? Entonces, ahí está la congruencia. Si yo empiezo a tener una estrategia digital o a estar en el mundo digital, yo tengo que, desde mi parte, desde mis procesos internos de la empresa, estar hablando el mismo idioma. Y hablar el mismo idioma es que ya todo lo que yo tenga por fuera y mi presencia digital tiene que estar conectada a todo ese proceso de mi empresa. Ya, entonces, me entra una persona por tal red social y esa persona está interesada en un producto. Cuando llegue aquí, la persona que está manejando esto tiene que saber muy claro cuál es el proceso para que esta persona pueda finalizar su venta. Y no empezar, no, eso le toca al de mercadeo, no, eso le toca al de marketing. Claro, tener el mismo lenguaje como en las diferentes áreas y entender que el cliente que está en mercadeo y está en la otra área es el mismo cliente y que hay que atenderlo, lo entiendo perfectamente. De pronto me queda un poco de duda es si yo estoy pensando en este mundo de marketing digital, cuáles como los pasos mínimos que yo debería como entender o considerar o al menos tener en la cabeza de hacer, ¿cierto? Y empezando, ¿qué es marketing digital? No, pues es que el marketing digital es el compendio de muchas cosas, ¿cierto? El marketing digital va desde mi estrategia de redes sociales, donde yo monto una publicación y empiezo a generar o comentarios o simplemente un alcance de cierto número de personas, hasta esa página web que tengo con un e-commerce, ¿cierto? Partiendo de unas estrategias, pueden ser de AdWords, hay un concepto que es SEO, que es todo ese posicionamiento orgánico que pues tienes en los resultados de búsqueda. Y ese SEO es como te busca. De pronto, como para un poco de claridad y hacer un pequeño paréntesis, SEO se refiere puntualmente a que es una palabra como rara, SEO. SEO es como, hablemoslo coloquialmente, pues como para aterrizar un poquito eso. El SEO simplemente es ese posicionamiento orgánico que yo tengo en los buscadores. Es decir, pongo empresa de Chalo Code y son esos mensajes que me salen en Google, ¿podría ser eso? Son los que me salen a partir del buscador, son esas partes de resultados donde me sale que no es un anuncio patrocinado, ¿cierto? Normalmente tienes una parte superior e inferior donde son anuncios patrocinados. Lo que hace la gente es
con un tema de unas palabras claves, de un buen contenido de un anuncio, generan para que aparezcan, cuando escriban esa palabra, aparezcan en esos resultados. El SEO como tal es hacerlo de manera orgánica, ¿cierto? Y eso tiene, diga, eso es una arista de ese marketing digital. Ok. Entonces, marketing digital al final es un conjunto de estrategias y de herramientas trabajando todas en conjunto. Ajá, exacto. Pues yo siempre lo he dicho que es lo mismo, es un tema, es un concepto que nace del mercadeo. ¿Qué pasa con la estrategia de marketing digital? Que tenés muchas herramientas donde puedes medir y donde puedes tener unas ideas más claras de cuáles son tus estrategias con el comportamiento de los usuarios interactúan con tu marca o con tu empresa. Entonces, yo siempre lo he sostenido y creo que Gonzalo ha sido parte de eso, ¿cierto? Y yo siempre digo, o sea, que lo que hagas online también se vea reflejado offline, ¿cierto? Yo no puedo decir que es que si yo voy a tener una estrategia de marketing, yo me voy a olvidar del mercadeo que estoy haciendo dentro de mi empresa. Eso nunca puede pasar. Los dos siempre tienen que ser una llavecita, donde los dos siempre estén interactuando y lo puedas hacer de una sinergia de manera correcta. ¿Cuál es la ventaja del marketing digital? Que te va a dar más data. A diferencia del tradicional de toda la vida. De toda la vida. Es que porque tú puedes hacer dos cosas. Tú entregas 1000 volantes y puedes mandar 1000 correos. Tú entregas 1000 volantes y sabes que entregaste 1000 volantes, pero no sabes si lo leyeron. Si tú entregas 1000 correos, tú sí sabes cuánto lo abrieron. Excelente. Y retomando como la pregunta que se nos quedó atrás, antes que te interrumpiera, perdón. ¿Cuál es el ABC de un planteamiento, un estratégico que uno evalúa? Posicionamiento SEO, una página web, redes sociales. ¿Qué es lo que uno debe evaluar para decir, debo marchar por este camino y montar mi estrategia? ¿Cómo se vive eso? Lo que pasa es que en este punto en el que estamos, digamos que ya muchas empresas, bien o mal, ya tienen presencia en Internet, ¿cierto? Entonces, lo primordial que uno entra a evaluar es cómo está funcionando o cómo se está manejando esa estrategia de comunicación, ¿cierto? Porque es que no es lo mismo la manera como le vas a hablar a tus usuarios si eres una empresa de carros que vendes, por ejemplo, un servicio de polichada, ¿cierto? Y aceite, todo el motor, a una empresa de alimentos que vende productos de repostería. No vas a hablar del mismo modo. Entonces, ese es como el punto de partida. El punto de partida es saber cómo le estás hablando a las personas. El segundo es conocer muy bien cuál es tu cliente potencial. Eso siempre es muy curioso porque siempre genera una duda como muy grande, porque entonces, ¿cuál es mi cliente potencial? No, Medellín, Colombia, el mundo. No, tú tienes que partir y más en esta época, pues tienes que partir desde unos hábitos, unos consumos, realmente cómo es el comportamiento de tus clientes si ya los estás teniendo, pues, cómo es ese comportamiento, o sea, quiénes son tus clientes en estos momentos, ¿cierto? Y tú puedes llegar a pensar y decir, es que yo quiero que un cliente mío sea este. La decisión puede ser acertada o puede ser no acertada. ¿Qué hacer cuando no es acertada? Entiendo que la comunicación de hablarle al cliente es entender como sus gustos, sus necesidades y lo que quiere, y que uno se comunica lo que he logrado entender mediante las diferentes plataformas que están en el mercado, redes sociales, su página,
y eso, pero entonces, ¿cómo saber que no le estoy hablando bien al cliente? ¿Cuáles son mis indicadores? ¿Cuáles son esas señales? No sé. No, pues normalmente tú siempre en todos los medios digitales vas a tener herramientas que te ayuden a medir, ¿cierto? Pero no es solamente medir, ¿cierto? Yo siempre trato de hacer un ejercicio y el ejercicio trato de hacerlo con el propio cliente, ¿cierto? Porque el propio cliente conoce su producto y muchas veces también, sin él querer o sin él tener, digamos que la certeza, pero en su interior, en su ADN y en su todo, siempre lo tiene. Y es que sí conoce muy bien a ese cliente, ¿cierto? Pero como siempre ha habitado con él y siempre ha interactuado con él, muchas veces él no cree entenderlo, ¿cierto? Pero a la hora de que sí lo entiende. Entonces, escoger todas esas métricas y a partir de esas métricas empezar a tomar decisiones. O sea, no es simplemente hoy, que también se los consejo no sé en qué número vamos ya, pero es muy importante eso. O sea, si ustedes son agencias digitales, si ustedes van a empezar a prestar servicios de marketing, no se vayan por los indicadores, hoy subimos tanto, hoy avanzamos tanto, no. Indicadores de vanidad, como dicen por ahí. Indicadores de vanidad, es que es tal, o sea, yo como un buen responsable de una estrategia de marketing no tengo que velar por cuánto crecí, no, yo tengo que velar es porque esa información que me va a entregar a mí mes a mes pueda partir de cosas nuevas. Obviamente, ¿qué busca una empresa? Que suban las ventas. Pero yo también tengo que ser responsable y sé que si las ventas no van a subir, es por algo que hicimos. Y también debe estar ahí estipulado. O sea, yo lo debo tener claro en el sentido de que si yo sé, no subieron ventas, pero es que no subimos ventas porque estábamos organizando el canal de e-commerce y entonces el canal de e-commerce ya le está empezando a quitar la venta del B2B. Entonces, lo importante es tenerlo claro, que yo sepa por qué pasó eso. Me parece muy interesante como cuando hablas del tema del canal y como que ellos compiten. Yo entiendo que un canal son como por donde yo me expongo, ¿cierto? Si un canal puede ser mi e-commerce, otro puede ser las redes sociales, no sé, de Facebook, otra de YouTube, y como que entre ellas comienzan a competir unas con otras, pero al final estamos transmitiendo al mismo cliente. ¿En qué punto yo estoy? ¿Cómo se desarrolla esa estrategia? Porque a mí me cuesta mucho entender, porque son muchas plataformas. Yo debo tener todas esas plataformas y si una crece más que la otra, debo de ponerle cuidado más a una que la otra. ¿O cuál es ese balance? ¿Cuál es como tu opinión? Pues lo que pasa es que todas esas plataformas, como vos lo decís, son un canal donde puede interactuar con mi cliente, como marca o como empresa. Entonces, yo lo que tengo que tener es claro es quiénes son los consumidores de esos canales. Obvio, pues, tú puedes llegar a YouTube, pues no, ahorita en este momento no te voy a dar cifras porque hace rato no he leído sobre las tendencias, pero es como si yo te digo, en YouTube son las personas de 29 a 35 años, que creo que puede estar por ese margen, ¿cierto? A mí me ve la gente mayorcita, de 25 a 40. Casualmente, en esos últimos videos estoy viendo personas de 45 años y sí se pueden construir cosas muy bacanas como las de Santiago y nuestros próximos invitados. Sí, totalmente cierto. Entonces, es eso. Entonces, el canal depende mucho, es quién lo consume. Entonces, bueno, TikTok. TikTok sabemos que es un consumidor ahorita, que es las personas de 25 a 30 años, de 35 años. Entonces, ahí es donde tú te tienes que hacer cuestionamientos como de, ¿realmente las personas que consumen mi producto están en ese rango? Puede surgir otra pregunta, porque me la han hecho. Y es que a mí me dicen, Santiago,
y mis consumidores son de 35 a 40 años, pero esa gente ya está de salida. Esa gente ya está de salida. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes? ¿Cierto? Y eso, pues a ti te pone un jaque mate, porque pues el que me dé una respuesta acertada sobre eso, yo no sé qué premio le vamos a dar. Ya saben, si alguien tiene la respuesta a esta interesante pregunta, déjalo acá en la caja de comentarios y la discutiremos en un próximo video. Sí, entonces, pero ahí es donde yo parto siempre de cómo nos estamos mostrando, cómo es nuestra comunicación, y si realmente ese público no es cautivo en estos momentos sobre una venta, sino que lo podemos cautivar simplemente a través de una estrategia donde le podamos vender contenido. Pues cuando yo hablo de vender contenido, no es que yo le vaya a vender, no decir, no, cómpreme esto, no. Simplemente yo hablo o siempre estoy conversando los temas que ellos estén consumiendo, ¿cierto? Y a la hora de la verdad, ese lead potencial o ese nicho de mercado se va a empezar a fijar en tu marca. Me parece muy interesante el tema que dice venderle al cliente. Yo recuerdo hace mucho atrás, cuando estábamos muy involucrados haciendo negocios, yo estaba también tocando el tema de marketing, que habían como mensajes push, como mensajes que te ofrecen directamente el producto. Compra este producto porque tiene el 30%. ¿Eso hoy en día se sigue viviendo o ya se hace de forma diferente? ¿O cómo es que se están llegando a los clientes? ¿Algún consejo para los que está interesado de hacer las cosas de forma diferente? No, yo pienso que, a ver, eso ha cambiado un poco, pero también pienso que es un tema de más de ¿qué les puedo decir? Como del nicho donde se encuentre tu marca o tu empresa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque normalmente tu marca, tu empresa, no le habla de la misma manera a las mismas personas, ¿cierto? O simplemente no tienen los mismos tipos de clientes, ¿cierto? Puedo contar una anécdota. Claro que sí, este espacio es suyo. Hace mucho tiempo, digamos que me llamaron para una empresa donde tenían un gran presupuesto, pues, o sea, un gran presupuesto y lo mismo que te decía ahora, ellos lo que querían era estar en redes sociales porque simplemente veían que todo el mundo estaba ahí. La empresa era una empresa comercializadora que importaba todo el tema de repuestos para motocicletas, ¿cierto? Entonces ellos querían estar ahí, querían estar en todas las redes sociales, querían tener una gran estrategia, querían tener una tienda virtual, querían tener un montón de cosas. Y obviamente con el presupuesto al tope. O sea, y obviamente cuando a ti te dicen eso, tú dices como que wow. Increíble. Por fin voy a montar todas las estrategias y sueños que yo quería hacer, todo lo súper técnico. Exacto, tú primero. Pero yo siendo muy coherente, pensando en medio de la reunión todo lo que se proponían y todo lo que querían, entendí que no es así. Digamos, ¿y cómo es? Yo pensé que este era el sueño de toda persona que trabaja en marketing, tener un gran presupuesto sin libertad creativa. Pero ¿cómo es? Cuéntalo, eso me causa curiosidad y me rompe la cabeza. Lo que pasa es que ahí está lo que hablamos ahora. O sea, cuando yo te digo la parte comercial o el comercio normal de tu empresa no puede estar por fuera. Una de las preguntas que yo hice
al área comercial, pues, quiénes son sus clientes, ¿cierto? ¿Cómo consiguen sus clientes? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué quieren hacer marketing digital? Y cuando tú empiezas a escuchar las respuestas, porque todo el mundo lo está haciendo, porque porque eso es lo que está mandando la parada, y ponle todas las preguntas relacionadas a eso, vas por mal camino, ¿cierto? Yo me di cuenta que el público de ellos no eran una persona cauta que iba a estar en una red social como Instagram, Facebook, ¿cierto? Entonces a ellos se les planteó una estrategia totalmente diferente, ¿cierto? Donde se gastó menos presupuesto al que se establecido, donde realmente pues fue una integración, lo que hablábamos ahorita del CRM, donde, bueno, no vas a estar en las redes sociales, pero te vamos a integrar para que tu página web sirva como herramienta del área comercial, o sea, para que impactemos realmente y digitalmente. O sea, es que cuando yo digo impactar digital o cuando yo creo una estrategia de marketing, el error es ese, el error es que muchas veces pensamos que es pauta, que es redes sociales, que es página web, ¿cierto? O sea, todo lo que está ofreciendo el mercado lo quiero porque está de moda y eso no es así. Es lo que yo entiendo. Exacto, exacto. Tú tienes que ser muy claro y más, pues si ustedes quieren o están con esa idea de emprendimiento, ya lo están haciendo. Mi consejo también es ser muy claros y tener muchos pisos de realidades. Yo puedo tener mucho presupuesto, pero si realmente yo estoy en un canal donde están mis clientes, yo lo único que estoy haciendo es botar la plata del cliente y simplemente yo quedar mal. O sea, yo no estoy haciendo ahí bien mi trabajo. Puedo que sí, eso me pueda dar trabajo por un año, año y medio, pero después de ahí, ¿quién me va a recomendar si no estoy dando el servicio más correcto? Entiendo. El hecho que haya tantos canales, ya sabemos que los canales son YouTube, Twitter, o ya el finado Twitter, porque ya es X, y todas esas nuevas plataformas, TikTok, realmente mi negocio me tiene que hablar y adaptarse a qué necesidad necesita. No tengo que estar presente en todos los canales, es con lo que me quedo. Pero entonces, cuéntanos una experiencia que diga terrible. Esta es la experiencia que más me ha llenado o me ha dejado aprendizaje. Puede ser de tus emprendimientos, en algo que ya estás trabajando. Cuéntanos algo de eso. No, yo creo que no tanto terrible. O sea, o que le haya dado aprendizaje. Yo pienso que uno se debe enfocar en eso, en qué he aprendido. Digamos que pues, para todos pandemia fue un aprendizaje increíble. Y para mí yo tenía un concepto, lo que pasa es que, a ver, emprendimiento también es altruismo. Yo creo que también es altruismo. Y sobre todo en Latinoamérica, porque es que en Latinoamérica no la tienes fácil, ¿cierto? Y yo creo que te da esas enseñanzas o sea, tú lo puedes seguir haciendo, ¿cierto? Pero tú no puedes ser tan light en el momento de hacer las cosas, ¿cierto? Porque obviamente, como les decía, el mercado es caníbal. Entonces, yo tengo que proteger y no solo protegerme a mí, sino proteger a mis colaboradores, ¿cierto? Y yo entendí en pandemia que mis colaboradores eran familias. ¿Y cómo es trabajar con colaboradores cercanos, con familia? ¿Cómo tomas decisiones ahí? No, pero no era que en ese momento fueran mi familia como tal, sino que eran familias. O sea, okay, yo sé que por detrás de Gonzalo, o sea, yo sé entender que por detrás de Gonzalo hay una familia. Entiendo. Hay una esposa, hay una hija, hay una hermana, que muchas veces también dependen de Gonzalo para muchas cosas.
y digamos que eso te deja una experiencia de responsabilidad, o sea, de que simplemente tus colaboradores también tienen sueños, tienen metas, y algo muy bonito que me pasó en pandemia fue que me di cuenta que muchos de los que estaban conmigo también querían emprender, ¿cierto? Y que no lo hacían simplemente por este mismo hecho, creo que por lo que surge esta conversación, y es porque no saben por dónde empezar, o porque sencillamente hay temor, hay miedos, hay, hay un montón de aristas que no conozco, hay un desconocimiento. Entonces es eso, es eh, el poder entender eso y el poderle decir a todos estos colaboradores que empecemos, pues venga, sentémonos. ¿Cómo identificas un buen negocio o cómo te nace? ¿Cómo te nace el sentir de emprender algo? Por ejemplo, háblanos de algunos de tus emprendimientos. ¿Qué evaluaste? ¿Por qué lo montaste? ¿Por qué te nació hacerlo? ¿Qué consideraste? ¿Y cómo te lanzaste al charco de emprender? Porque me imagino que es una aventura completa emprender y emprender en estas situaciones de Latinoamérica. Lo que pasa es que yo siento que el área de emprendimiento, cuando te empiezas a emprender, va más allá de... Espera, ¿cómo tomo este punto? Va más allá de... Yo sí la llevo hasta arriba. O sea, cuando tú hablas de emprender, normalmente yo siento que hay personas, o sea, no todo el mundo nace para un emprendimiento. Como te venía contando, eso tiene que tener algo de altruista, ¿cierto? Porque si tú enfocas en un emprendimiento en que tú solamente vas a ganar plata, vas por el camino equivocado. Vas por el camino equivocado. Yo tengo una frase y siempre con los colaboradores, con los que estoy creando estrategias del plan de negocio, siempre es mi pilar fundamental, y es emprender con propósito. O sea, cuando tú emprendes con propósito, tú vas a conseguir cosas, ¿cierto? Y el adicional siempre va a ser esa remuneración que te va a llegar por hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo han surgido mis ideas de negocios? Mis ideas de negocios simplemente han surgido de necesidades que yo me encontraba en el mercado. Y me encontraba en el mercado simplemente trabajando, ¿cierto? Algunos somos más receptivos que otros para ese tipo de cosas, porque yo me he cruzado con mucha gente. De hecho, nada menos ahora, pues antes de encontrarnos, que no te estaba contestando, estaba hablando con alguien, estaba hablando con un amigo, y el amigo precisamente se me estaba acercando por eso, me dijo como es que yo quiero montar algo, pero yo no sé, y tengo unos amigos que me están diciendo que ellos se me unen, pero que diga yo que a mí no se me ocurre nada. A mí en estos momentos no me ocurre nada. ¿Yo qué puedo montar? Entonces, eso es como una pregunta, como si a vos te preguntaran, ve, a mí me gustan las monas, pero yo no sé si casarme con una mona. ¿Cierto? Eso es una muy buena analogía en la vida real. Pues, entonces, los emprendimientos normalmente nacen, o normalmente siempre, es una necesidad latente que encontramos en algo que estamos haciendo, o en algo que surge porque estoy montado en un carro y se me varó y no encontré 20 mecánicos a la redonda. Casi que la oportunidad llega en el momento menos inesperado, en el momento más casual, y si estás sensible en ese momento a captar la oportunidad, la pescas. ¿Cuántas oportunidades se me habrán pasado por un lado y yo no habré visto?
pero qué buen consejo, que uno no busca la oportunidad, sino que la oportunidad lo encuentra, o es por lo menos lo que yo entiendo. Eso es lo que hablábamos ahora. En medio del caos, ¿qué pasa? Existe la oportunidad. Muy, muy bueno, interesante. ¿Cierto? Entonces, siempre, o sea, los emprendimientos siempre han surgido eh, muchas veces también de loco de ver cosas donde nadie las ha visto. Simplemente muchas veces es hacerse la pregunta, la gente, ¿por qué siempre hace las cosas así? Y en ese por qué siempre hace las cosas así, te das cuenta que es que las hacen así porque no existe una solución que les permita hacerlas de otra manera. Y entonces ahí es donde empiezas a evaluar. Eso no quiere decir pues que yo ya encontré la cereza que le faltaba al pastel y entonces ya esto va a ser lo mío, no. Eso ya viene, es un proceso. Digamos que ese es el punto de partida para muchas cosas. Yo normalmente en el celular tengo las notas y si tú te metes a mi celular vas a encontrar un montón de notas, nombres raros, nombres de negocios y de todo. Y es por eso, porque yo siempre me he considerado que me he vuelto muy receptivo para esas cosas. En pregunta de receptivo, ¿uno nace con esa habilidad innata o de pronto uno puede ir desarrollando esa capacidad o esa percepción de desarrollar esa capacidad de poder detectar esas oportunidades? ¿Vos qué pensás? Yo pienso que uno la va desarrollando. Yo pienso que uno nace con algo o que simplemente tu entorno te lo hace recordar, ¿cierto? Pues, eh, tenemos una experiencia, pues al principio, cuando vos y yo nos manteníamos juntos en la universidad, ¿qué pasaba? Pues yo te pegué un poquito de ese espíritu emprendedor. Y aquí estamos, suscríbete, recuerda. Entonces es eso, es que tu entorno pues te ayuda, pero uno mismo al pasar de los años, al intentarlo, al hacerlo, te vas fortaleciendo y vas encontrando un conocimiento muy claro o digamos que más certero de las cosas que quieres hacer. ¿Y qué es, siempre hemos hablado de emprendimiento, pero qué es llevar una idea a un emprendimiento y ese emprendimiento se convierta en una empresa? Como cuáles son los desafíos como en cada etapa, o vos cómo ves cómo va evolucionando las cosas de forma natural, o hay que exigirse o hacer algo. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues mira, también en temas de emprendimiento no encuentro muchas cosas, ¿cierto? Y una de las preguntas, o sea, ya que me dices eso, una de las preguntas que se hacen mucho es, ¿yo puedo emprender trabajando o yo me tengo que salir de trabajar para emprender? Una muy buena pregunta, porque yo creo que una de las cosas que más cuesta es, yo tengo que comer, me interesa mucho. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo emprender trabajando. Lo que pasa es que cuando yo me meto en un emprendimiento, yo tengo que ser muy responsable y tengo que ser una persona que siempre estoy con mi emprendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo salgo a las 6 de trabajar, tengo que dedicarle mínimo una hora de trabajo a mi emprendimiento. Así en estos momentos no me esté generando ese retorno de inversión. ¿Cierto? Ese retorno de inversión como le viene a dar en el tiempo, ¿cierto? Cuando yo ya estoy madurando mi idea, cuando yo ya tengo unos conceptos claros de los servicios o productos que voy a ofrecer. Cuando yo llegue a ese momento, en ese momento es que yo ya empiezo a pensar en cómo voy a ofrecer mis servicios, ¿cierto? Entonces partimos de un concepto. Un concepto es que hay una necesidad latente que existe en el mercado y que tengo que mirar cómo la puedo solucionar. Segundo concepto, ¿cómo voy a evaluar esa idea? Pues tengo que mirar qué existe en el mercado. Hace muy poco me plantearon una idea de negocio, pues porque me pasa mucho ya que llegan amigos diciéndome, hey, quiero montar esto con vos. Simplemente porque ya
Tu trayecto te lleva a tener Ya ven la conocimiento. experiencia, ya ven como listo, este ha tenido experiencia en eso, pues también nos puede ayudar. Entonces me planteé un negocio y lo primero que yo le dije, ya lo validamos, o sea, ese proyecto existe. Me dijo, no, esto no existe. Y yo, Ave María, el inventor del Facebook. Me encontró la sexta pata a la cucaracha. Entonces yo le dije, no, planteemos bien el negocio, veámoslo, revisémoslo. Resulta acontece que nos encontramos que ya había muchos negocios que estaban funcionando de esa manera. ¿Y qué hacer en esos casos? Pues yo ¿No? tengo mi idea, identifico la necesidad y pongo en Google, no sé, pongo la idea en Google y me salen 1500 páginas relacionadas a mi negocio. ¿Ahí qué se hace? Pues resulta que sí, el negocio estaba haciendo, digamos que estaba siendo rentable en gran parte de Latinoamérica, pero había una oportunidad. En Centroamérica no había ese servicio. No había en estos momentos no hay quien lo ofrezca. Entonces hoy hablamos de diversificar. Entonces cuando yo tengo mi modelo de negocio y yo lo tengo planteado este ejemplo era planteado para Paraguay, ¿cierto? Para Paraguay. Pero en Paraguay existen infinidad de cosas. Nos dimos cuenta que esta oportunidad de negocio, pues, si lo planteábamos para otro país, que ahorita con el tema digital es muy fácil, pues ahorita no es tan complejo. No es como hace 10, 20 años que yo para poder generar operación en otro país me tenía que ir hasta allá, abrir una oficina. Ahora Internet nos abre el mundo a un clic. Exacto. Entonces es eso. Entonces lo que yo te quiero decir con esto es que muchas veces empezamos como planteándonos esa idea de negocio, la tomas, la evalúas, pero en esa evaluación te puedes dar cuenta que el mejor campo de acción no es Paraguay o Colombia, ¿cierto? Entonces tú puedes decir, listo, están. El hecho de que estén no quiere decir que la idea no sea buena, ¿cierto? Ahí viene esa otra arista y es, si yo me quedo en Colombia o si yo me voy para otro lado, ¿cuál va a ser mi elemento diferenciador? ¿Cierto? Porque si yo voy a seguir ofreciendo lo que están ofreciendo las otras personas, llega una empresa más grande y lo único que hace es, me come. Entonces mi emprendimiento puede empezar. De ahí la palabra que el mercado es caníbal. Exacto. Entonces puedo llegar, puedo empezar y el día de mañana, como yo no hice en ese estudio, en ese análisis, en esa transformación de la idea, no hice respectivamente no pensé realmente cómo puedo diferenciarme de otras empresas, van a llegar y simplemente lo que van a hacer es, me van a absorber. De pronto para las personas siempre que escuchan análisis de mercados se imagina algo supremamente loco y que tiene que tener especialistas y herramientas y la verdad es que no lo sé. Y de pronto me gustaría escuchar desde tu experiencia qué elementos yo debería considerar para decir voy a montar mi negocio aquí en Colombia, en Paraguay o en Argentina o definitivamente mi negocio o mi idea todavía no está en el momento para adaptarse en otros mercados. ¿Qué consejos nos das ahí? Pues mira, un punto de partida como muy certero es tener esa idea muy clara, ¿cierto? Con todas las aristas. Normalmente esa idea con todas las aristas clara, yo siempre lo que hago es, hay un modelo muy conocido como en el área de emprendimiento y es el modelo Canvas, ¿cierto? Yo en ese modelo planteo todas las aristas que yo pueda conocer sobre mi negocio. ¿El modelo Canvas qué es? ¿Es un Excel? ¿Es un sistema? ¿Es una estrategia?
El modelo Canvas es simplemente un formato. Pues, digamos, no puedo decir eso, pues tampoco, pues no se lo tomen a mal las personas que son expertas en estos, pero simplemente yo lo veo como un formato donde yo puedo establecer una serie de aristas que me permitan a mí conocer segmentación del mercado, canales de distribución, que me permitan a mí conocer cuál va a ser el elemento diferenciador, ¿cierto? Cuál va a ser mi análisis de riesgos, un montón de cosas pues que si te metes a Google y pones modelo Canvas, te va a salir una cartilla, pues que inclusive lo podemos mostrar si crees que es conveniente. Les voy a dejar un link hacia Wikipedia sobre Canvas, aquí en los mensajes anclados, para que el que quiera ampliar. Igual voy a dejar las redes sociales de Santiago por si de pronto le quiere consultar o preguntar algo. Claro que sí. Por ejemplo, ¿quieres contarnos algo de algún emprendimiento que estés trabajando, algo que nos quieras mostrar, algo que te quieras hacerle push a lo que tú haces? Pues no, en estos momentos no sería, pues las personas que quieran, estoy dispuesto como a escuchar, pues tengo algo, pues deberíamos aprovechar como este espacio, pues. Claro que digamos sí, que este espacio es suyo. Uno de mis emprendimientos es una agencia de marketing digital. Entonces sería muy chévere, podemos hacer un ejercicio. Y las personas que tengan un emprendimiento y que quieran hacer este proceso conmigo, pues quieran hacer el proceso de simplemente escuchar su idea de negocio, conocer un poco más, pues les podemos regalar una página web. ¿Cómo se llama tu emprendimiento, tu empresa? Mi empresa se llama Interweb, ¿cierto? Pero ahorita pues tú vas a poner, que me pueden contactar por Instagram o por LinkedIn, pues podemos poner los enlaces míos personales. Les voy a dejar el primer comentario anclado para que tengan los accesos a las páginas web, a las redes sociales de Santiago, para todo el quien que quiera colaborar, emprender, tener su primera página, tener un contacto, tener de pronto alguien que le pueda orientar, o empresas desarrolladas que están pensando en su estrategia de marketing. Ahí están las redes sociales, el primer mensaje y el comentario y en la descripción de este video. Y podemos hacer eso, digamos que podemos hacer un concurso, pues se me ocurre hacer un concurso o algo donde evaluemos esas ideas de negocios, podemos crear un espacio donde ya estemos con la persona o simplemente interactuemos con ella y le damos esa página web para su emprendimiento y esa asesoría pues para aterrizar esa idea de negocio. Ahí ya saben, suscríbanse, denle like al video y contacte a Santiago en sus redes sociales y en su forma de contacto. Se podría llevar una gran experiencia. No desaproveche esa gran oportunidad. No siempre uno tiene un experto a la mano. Aquí se lo dejo presente. Y ya como para ir cerrando, Santi, de pronto para la persona que quiere emprender, que tiene miedo a emprender, que tiene ese yo no sé qué, que lo quiere hacer, ¿qué consejo le das? Pues el primer consejo es, uno no se debe tomar las cosas tan a la ligera. Como te decía ahora, normalmente siempre es la dualidad, dejo de trabajar o sigo trabajando, ¿cierto? Porque es que emprender no es simplemente ya con eso voy a tener para vivir, ¿cierto? Hay que tener pisos de realidades, emprender no es fácil, pero sí que empiece a trabajar en su idea de negocio, que empiece a plantearse cosas, lo que decíamos ahora de con ese círculo cercano validar. Siempre ese conocimiento que adquirimos nos va a servir para esa idea de negocio. Y si el papel, pues yo pienso que eso es fundamental, porque
Si somos seres que evolucionamos día a día, que somos seres que cada vez en nuestro trabajo tenemos conocimiento nuevo, normalmente siempre ese conocimiento que adquirimos nos va a servir para esa idea de negocio. Entonces, tenla presente, evaluemos bien el mercado, sea analítico, ¿cierto? Y cuando ya veas la posibilidad, si no tienes lo que les decía, o sea, no hay ese capital para emprender porque no tengo el recurso para contratar a 10 personas y pagarles un salario con prestaciones y todo, pues empiezo a contratar como personas remotas, pero que las tenga en mi idea de negocio, tenga muy claro cuáles van a ser esas personas y cuáles van a ser esos actores y qué van a cumplir dentro de mi idea de negocio. Interesante. Muy buen resumen y cierre. Y ya por último, pues nada, Santi, nos despedimos de esta pequeña comunidad que está creciendo a diario y te dejo este espacio para que le hagas publicidad nuevamente pronto a esta idea o a otras ideas que están desarrollando o simplemente te despidas de la comunidad. No, muchísimas gracias pues como por esta invitación. La verdad me siento pues halagado de que me hayas invitado. Muchas gracias por aceptar. Y me parece muy chévere lo que estás haciendo. La verdad que te deseo pues los mejores éxitos en todo lo que estás haciendo. Como te he dicho siempre, me parece una persona que siempre lo he tenido en un muy buen concepto y que sé que todas las cosas que hace por la comunidad y todo lo que está generando con este canal va a ayudar a muchas personas a nivel mundial. Muchas gracias y nada, muchas gracias por las palabras, muchas gracias por lo que nos están viendo y nos vemos en una próxima. Hasta luego.